Se define como un proceso que busca mejorar la cotidianeidad de la sociedad o un determinado grupo social desfavorecido en algún aspecto, por lo que éste tiene como objetivo satisfacer una necesidad básica de las personas. El proyecto social consta de 3 partes: el inicio, en el cual se realiza una dinámica de entrada o dinámica motivadora; el desarrollo, en el cual se trata puntualmente el tema del que va a tratar la sesión; y por último el cierre, en el cual se suele dejar una tarea relacionada al tema tratado a lo largo de la sesión. Por otra parte, la realización de un proyecto social de manera remota presenta diversas características. Por ejemplo, la información que se brinda debe ser precisa y concreta. Todos los miembros participantes deben contar con ciertos requerimientos mínimos, tales como una laptop, celular o tablet con conexión a internet. Debe generar interés por el tema y el mensaje debe tener un impacto en todos los participantes. En lo que respecta a las diferencias entre las modalidades remota y presencial, en la modalidad remota se puede trabajar con un grupo mayor de participantes. Así también, esta modalidad de trabajo se torna mucho más directa, precisa y concreta. Por el contrario, la modalidad presencial permite explayarse más ampliamente que en la modalidad remota. Como ya se expuso, existen diferencias entre la modalidad virtual y la modalidad remota. No todo puede ser positivo en este tipo de capacitaciones. Eso quiere decir que también existen desventajas de realizar una proyección social en la modalidad virtual. Puede ser que no todas las personas o el público al que se quiere llegar cuenten con los medios necesarios para poder asistir a una capacitación virtual. Como bien se expuso en un principio, es una población vulnerable o una población que presenta algún tipo de desfavorecimiento en un aspecto de su vida. En su gran mayoría son personas que no cuentan con recursos tecnológicos, es decir, no cuentan con una computadora, un celular o simplemente no cuentan con acceso a internet de manera continua. También no se puede observar plenamente el lenguaje no verbal de los participantes. Como la capacitación se centrará netamente en explicar ciertas cosas, no se va a poder ver si el participante realmente está participando, está entendiendo o simplemente está escuchando o realizando algunas otras cosas. También debemos tomar en cuenta que, como para cualquier procedimiento que deseamos realizar, existe un proceso o pasos a seguir. En el caso de la proyección social, primero se necesita escoger una población vulnerable o una población con la cual vamos a realizar. Una vez que tengamos esa población, se realizará un diagnóstico situacional para poder analizar cuál es la necesidad o la variable en la que necesita esta población que nos centremos para poder realizar la proyección. Una vez dado, se necesitará que se planifique el eje temático y las actividades a realizar. Cuando el proyecto ya esté completamente aceptado y adaptado a dicha población, empieza a la ejecución de las actividades planeadas. Esta ejecución va a durar de acuerdo al cronograma que también se ha planificado. Finalmente, se puede realizar ya la culminación del programa y ahí se ve si se ha realizado de manera efectiva o no. Cuando hablamos de la planificación del eje temático o de las actividades a realizar, nos referimos a qué es lo que se va a realizar sesión tras sesión. Aquí les brindamos algunas técnicas que se pueden considerar para el mismo. Por ejemplo, tenemos que considerar dinámicas. Estas dinámicas pueden ser introductorias para hacer que las personas se sientan en confianza o se conozcan en caso no lo hagan. Además, podemos realizar dinámicas para el desarrollo de la variable que se va a trabajar durante esa sesión. Finalmente, también se pueden desarrollar dinámicas de fin de contenido, en las cuales ayudaremos a la población que se relajen después de haber escuchado la charla. Para la presentación de información podemos hacer uso de pastillas psicológicas, infografías o volantes relacionados al tema que se va a tocar. Se recomienda que estas sean de colores, llamativas y que presenten en su mayoría imágenes y muy poca información. Hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que la población con la que vamos a trabajar
no cuente con los recursos, porque se recomienda que sean imágenes llamativas. Finalmente, también se puede hacer uso de videos. Los videos se recomienda que sean cortos, ya que mientras más largos, menos captamos la atención de la población. Además, se puede también presentar estudios de casos. Hay que recordar que mientras más práctica sea la sesión a trabajar, más va a entender la población y va a querer regresar a la siguiente sesión. El tema de investigación se define como un documento metodológico y un informe especializado previo a comprobar una hipótesis, donde se explicará y describirá un conjunto de procedimientos. Además, tiene como objetivo presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e información en torno a una problemática y formular una hipótesis encaminada a su resolución. Toda investigación presenta una serie de características, partiendo desde una problemática existente. Asimismo, debe seguir una estructura ya establecida, utilizar el método científico e investigar una realidad problemática. Para poder realizar una investigación se debe conseguir una serie de pasos, comenzando por definir el tema, posterior a eso lograr hacer una investigación bibliográfica, definir objetivos generales y específicos, poder definir una metodología, elaborar un informe, ejecutar una investigación en sí y finalmente concluir con los resultados. Luego de estos pasos, se debe plasmar en una estructura, partiendo por el planteamiento del problema. Luego, una justificación del por qué se está realizando esta investigación. Luego de ello, se deben plantear los objetivos, tanto general como específicos que se pretenden cumplir. Después se debe buscar en bibliografías antecedentes de trabajos similares de carácter internacional, nacional y regional. Luego se debe investigar sobre un marco teórico referente a la variable objetivo. Elaborar y diseñar el programa partiendo desde el tipo de investigación, población, muestra y delimitar las técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Luego de aplicar la investigación se deben analizar los resultados obtenidos, evaluar sus limitaciones para que otros investigadores puedan notar lo que pudo hacer falta y puedan subsanarlo en las próximas investigaciones. Luego se realizan las conclusiones y recomendaciones para próximas investigaciones. Luego de ello se debe citar y llenar la bibliografía referente a toda la investigación. Es importante tener en cuenta que toda investigación cuenta con principios éticos a considerar, siendo el primero de ellos el respeto por las personas. Se debe tener en cuenta que cada persona es única y libre, por ende, tiene el derecho y la capacidad de poder decidir sobre las actividades que llevará a cabo dentro de la investigación. Se deben considerar sus valores y dignidad y a la vez respetar los mismos. Y finalmente, proporcionarle un consentimiento informado de lo que se llevará a cabo. Justicia. Los investigadores deben garantizar la distribución justa de los riesgos y beneficios que considera la investigación. Llevar a cabo un reclutamiento equitativo de las personas que van a participar en la misma. Suministrar protección especial a los grupos vulnerables, siendo estos, por ejemplo, menores de edad, mujeres embarazadas, personas que puedan tener dificultad para acceder a ciertos servicios de salud o personas con discapacidad. Finalmente, en beneficencia, los investigadores deben proteger el bienestar físico, psicológico y social de las personas, minimizar los riesgos de la investigación y retener las perspectivas que puedan generarse dentro de la comunidad. Gracias.